sintonizar. Diana Lora y una servidora felices de recibirlos hoy jueves. Ya vieron que tenemos un banquete, Diana. Sí, señor. Tenemos a Francisca Lachapelle. Francisca, que está en Tu Cara Me Suena. Y Richie Orial. Dos talentos dominicanos que nos hacen sentir sumamente orgullosos, Richie, con esa nominación a los premios Grammys Latinos. La verdad es que los dominicanos cada día cobran mayor importancia en el mercado norteamericano, en el mercado latino norteamericano, y eso para nosotros es razón de muchísimo orgullo, de verdad que sí. Así mismo, hoy también tenemos la causa del mes, pero está el país expectante porque dentro de una hora hablará el presidente Luis Abinader y se ha anunciado que el tema que tocará será el presupuesto del 2021, que ha levantado tanta roncha después de que se introdujeran en ese anteproyecto varios impuestos que han resultado ser muy impopulares. Sí, tú sabes que nosotros preguntamos hace un momentito a la gente qué esperaban que dijera el presidente o qué les gustaría que dijera. Kelvin Cerda dice: justicia con los casos de corrupción Odebrecht y los planes para captar los recursos que permitirán financiar los proyectos prometidos. ¿Cómo cubriremos el seguro de los nuevos afiliados y en igual sentido los demás proyectos? También investigaciones de declaraciones sospechosas. Ya las investigaciones están en curso y ya lo dijo la procuradora el otro día. La profe Jackie dijo: no debe faltar la explicación de la ley de función pública que permite que personas con vínculos consanguíneos estén nombrados en el gobierno. Silverio Víctor dice: debe abordar el freno que debe ponerle a los funcionarios ante el derroche de recursos que han iniciado, dice que porque era práctica de los ministros pasados. También dice: ¿cómo y cuándo empezarán a regir? Este es Anarquista RD. ¿Cómo y cuándo empezarán a regir a los empresarios para que aporten más impuestos sin excepción o sin exenciones? ¿Cuándo llegará la austeridad a todos los ministros y sus vices, senadores, diputados, cónsules y sus vices en el gobierno? Ahí hay varios comentarios, pero a lo largo de todos estos días, desde que salió a la luz pública el pequeño paquetito fiscal dentro del anteproyecto del presupuesto para el próximo año, porque eso todavía no se ha aprobado, hay que discutirlo, pues la gente empezó a reaccionar y quizás fue la primera vez que vimos una reacción en masa negativa contra el nuevo gobierno. La gente coincide, Diana, en que si van a poner impuestos a la población, la gente primero está negada a que se le ponga a la clase media, media baja, que son los que más pagan impuestos, ningún tipo de impuesto. Ni al gas, ni a las compras en internet, ni al sueldo número 13, ni nada de esto, porque realmente sabemos en las condiciones en que está este pueblo. Pero también la gente dice: para imponernos cualquier cosa, para pedirnos cualquier sacrificio en este momento, que sabemos que es muy duro para el gobierno, primero queremos ver una demostración de parte del gobierno, no solamente de que se procede contra los corruptos, y ya eso todo el mundo lo está viendo que se está haciendo, porque la procuradora, y ya el otro día lo dijeron. Sí, pero también hay que tener paciencia, porque hay gente que quiere ver la sangre correr, y si no se instrumentan expedientes bien fuertes, con pruebas, se caen. Entonces así no tiene sentido. Pero hay que dar al Ministerio Público, hay que darle tiempo para eso. Y para investigar las declaraciones juradas también se necesita tiempo. Ya ellos están haciendo interrogatorios, ya ellos tienen, y lo dijo la procuradora. Pero hay otra cosa, que fue lo que mencionamos nosotros ese día en un tuit. No solamente austeridad por parte del gobierno, vuelvo e insisto, o sea, ver, como dijo aquí Lisandro Macarrulla, yo no voy a cobrar mi salario. Claro, él puede, él es una persona que tiene un muy buen patrimonio, pero hay salarios muy altos en el gobierno desde hace muchísimos años. En el sector privado están regulados, pero en el sector público no. Y de alguna manera cada vez son más altos. Y tú ves que el del presidente se ha quedado como de los últimos en la cola. Sí, hay muchísimos funcionarios que ganan más que el presidente. Entonces,
vamos a rebajar un porcentaje de estos salarios, vamos a cortar con muchas de las facilidades, de los gastos superfluos de representación. El mismo Congreso también tiene que dar un ejemplo en ese sentido. Y además, ¿por qué no baja la bendita gasolina? ¿Por qué no empezamos nosotros a ver que a la población le sale un poco más económica la vida? Porque todo ha subido. Esa es una de las vías de recaudación más importantes que tiene el gobierno. Lo que yo creo que vamos a ver lo que yo creo que vamos a ver esta noche, bienvenida Faride, es un presidente tratando de tranquilizar, tendiendo un ramo de olivo. Él ha estado muy interesado desde que asumió y desde antes de asumir también, de mostrarse abierto al diálogo, y creo que va a llamar a ese diálogo, a que todo el que tenga una propuesta, que la presente, que la muestre para que el gobierno la analice. Y creo que esa va a ser la onda en la que va a venir el presidente esta Él va a noche. formalizar de alguna manera u otra lo que dijo en las cuentas de las redes sociales el fin de semana pasado, cuando hubo un aspaviento por lo que se había depositado, lo que contenía o lo que contiene el proyecto de presupuesto depositado por el gobierno central ante la Cámara de Diputados. Por eso nosotros insistimos inmediatamente de que el Congreso Nacional, porque hay mucha gente que no lo sabe, tiene el rol constitucional de revisar y modificar cualquier proyecto que llegue allí. Lo que pasa es que duramos muchos años aprobando presupuestos generales de la nación que llegaban encartonados del gobierno central, y como se tenía una mayoría absoluta en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, lo que se hacía era que no se discutía, no se debatía y se aprobaba. Ahora no. En lo que nosotros hemos denominado también como el Congreso del Cambio, la promesa que hizo Luis Abinader antes de llegar a la presidencia es: yo no quiero un Congreso sello gomígrafo, yo quiero un Congreso que participe y que sea plural. Entonces, cuando nosotros hicimos la propuesta, que despertó muchísimas especulaciones, era precisamente por eso, y Luis lo avaló después, y hoy va a hablar un poquito de eso. Va a haber modificaciones. El gobierno central, hay que recordar que elaboró un presupuesto en menos de 50 días de haber tomado el poder. Claro. No solamente con la crisis de una pandemia, sino con un déficit acumulado de más de 10 años. Y la gente tiene que entender. Ven acá, esta noche en 10 años, conoceremos en qué condiciones Luis va a explicar encontró... Luis va a explicar un poco en qué condiciones encontramos el país. Pero la gente tiene que entender que cuando tú duras 10 años aprobando presupuestos deficitarios, que fue nuestra lucha en la Cámara de Diputados por 4 años, quiere decir que tú te estás elaborando un presupuesto con el que tú no se te corresponde con el nivel de ingresos que tú tienes. Estás gastando más de lo que te Entonces, ingresa. correcto. Entonces, ¿qué pasa? Para yo aprobar ese presupuesto, yo tengo que colocar deuda. Entonces, por eso la deuda se fue incrementando y fue comprometiendo durante 10 años sucesivos más del 2% del Producto Interno Bruto. El presupuesto del año pasado, el 2020, o sea, que aprobó el de este año, el 2020, que se aprobó en diciembre en el Congreso Nacional, se aprobó con déficit. E inmediatamente tú apruebas un presupuesto con déficit. ¿Qué pasa? Lo que pasa en una casa. El año que sigue yo tengo que aprobar más dinero prestado, porque no estoy reduciendo gastos ni estoy aumentando recaudación. Y con el choque de la pandemia, las recaudaciones disminuyeron al suelo. Total y absolutamente, porque la economía del país, hay que recordarle también a la gente, los ingresos de nuestra economía, en una economía de servicios, remesas, turismo y zona franca. El turismo sucumbió, las remesas bajaron, ya se han podido reponer. Entonces tú tienes que entender que tiene una falta de ingresos y que tienes que tomar medidas. Él está luchando mucho por llamar la inversión extranjera. Eso lo está haciendo en foros internacionales. Tiene que dar seguridad jurídica a esos fines. Para garantizar que venga gente a invertir, para que el turismo despegue, para que las exportaciones también, porque son fuentes de divisa. Ahora bien, Faride, no puede haber más sacrificio para la población. Ahí es donde le digo, el nivel de endeudamiento es tan alto, ya estamos como en un 70% con los últimos que con todo lo último que estábamos en un 60 y pico. Estábamos en un 50, estábamos cerca del 50%. Estábamos del Producto Interno Bruto de los ingresos en un 52%. Ahora se prevé el nivel de endeudamiento. Exacto, de un 52%. Para que tengan una idea, las proyecciones que hay para el cierre de este año, numéricamente, según los estados, del año completo, el nivel de déficit para el año actual es de un 9%. Lo que está proyectando el gobierno dominicano es un 3%. ¿Y cómo? Lo que muchas personas han dicho es: vamos a flexibilizar el 3% y llevémoslo a un 3%, porque también hay 3.5%, porque ¿qué pasa? Que cuando tú, para que la gente entienda, cuando tú agarras eso y dices, bueno, me estás comprometiendo el 9% por la pandemia,
El año que viene me estoy proyectando un 3%, vamos a flexibilizar, porque es verdad que en términos internacionales las calificadoras de riesgos tienen una evaluación que hacen que nosotros, si vamos a tomar préstamos, nos salga más caro. Entonces, por eso es un riesgo, pero todos los países de Latinoamérica ya están aproximadamente en un 4.5, en un 6%. Y por ahí fue que porque es nos una pandemia mundial. la CEPAL nos situó cerca del 4%. Cerca del 4%, pero hay un intento del gobierno en un 3%. Ni ponernos ese techo. Entonces hay que flexibilizar, lo que ha dicho gente en el Congreso, vamos a flexibilizar un poco, vamos a ver de qué manera nosotros recaudamos, pero también de qué manera no cargamos tanto a la población que aún tiene trabajo, porque mucha gente no tiene trabajo, y cómo de alguna manera el Estado, que Luis lo ha dicho, el presidente de la República ha dicho, mantiene las ayudas sociales, pero no las que estaban anteriormente, porque no hay recursos para bueno, eso. en fin, que todo el mundo tiene que quedarse conectado con Color Visión, porque tan pronto termine este programa, se va a transmitir y que esperamos el discurso. que no nos hablen más de impuestos. Él va a hablar muy bien, él va a hablar muy bien. Que no nos hablen más de impuestos. Óyeme, a propósito del tiene que hablar de ese Congreso, el cofrecito y el barrilito, eso es también un clamor popular. Yo vuelvo y digo, el cofrecito no existe en la Cámara de Diputados. Te lo dejo aquí, eso es un clamor popular. No existe. Es un clamor popular. No existe cofrecito. Queremos ver sacrificios por parte de los que nos gobiernan para que entonces nosotros podamos hacerlo. Señores, definitivamente ese es el clamor popular y eso es lo que nosotros interpretamos.